Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial, elecciones municipales de cara a este 28 de mayo de 2023. Estamos a nada, a escasas horas de que se cierre la campaña electoral y nosotros seguimos ofreciéndoles este espacio de conocimiento acerca de nuestros candidatos, los 6 principales partidos con más representación en el Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla. En el caso del día de hoy, en este jueves, día 25 de mayo, recibimos en nuestro plató a José Luis Sanz, candidato popular a la alcaldía. Antes de darle paso, damos la bienvenida también a nuestro amigo Fermín Cabanillas, aquí sentado con nosotros una noche más. Fermín, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, recta final ya y bien, ya con ganas, con fuerza y ya como los candidatos, dispuestos a no hacer nada el sábado. No hacer nada, efectivamente. El domingo desayunado fuerte y a ver qué pasa. 24 horas mal contadas, un poco más de 24 horas es lo que nos queda de campaña. Nos queda, efectivamente. A todos. Como decía otro día un jefe de prensa de un partido, estáis agotados y lleváis un partido y nosotros llevamos 6 o 7. 6 o 7, sí que es Eso verdad. es. Bueno, pues antes de darle paso a José Luis Sanz, que está aquí ya sentado con nosotros, les ofrecemos un pequeño resumen audiovisual de su carrera, su formación. José Luis Sanz, candidato popular. José Luis Sanz es el candidato del Partido Popular a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Sevillano de nacimiento, está licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Trabajó en el sector privado hasta su incorporación al Consejo de Administración de la RTVA en 1997. Su trayectoria política se remonta a los años 90, cuando se afilió al Partido Popular. Fue secretario general de Nuevas Generaciones de Andalucía entre 1993 y 1994 y vicesecretario general de los Populares Andaluces entre 2004 y 2008. Como político se le conoce por ser alcalde del municipio de Tomares durante casi una década y media. Es senador electo por Sevilla desde noviembre de 2011. Sanz encara estos comicios con un claro objetivo: mejorar la vida de sus vecinos. Señor Sanz, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes en PTV. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos que preguntar, evidentemente, cómo está, cómo afronta estas últimas horas. Bueno, bien. Empecé hace mucho, un poquito cansado ya, deseando que acabe, pero muy contento, muy ilusionado y con mucha fuerza todavía para afrontar también otra jornada maratoniana que tenemos mañana. ¿Cómo valora esta campaña a todos los niveles? Nos quedan eso, poco más de 24 horas. ¿Cómo la valora? Yo de forma muy positiva, ¿no? Porque yo empecé, la primera vez que yo dije los días que faltaban, dije que faltaban 600 días para las próximas elecciones municipales. Claro, había mucha gente que pensaba que yo me iba a cansar, que me había equivocado, que había empezado muy pronto. Y yo en absoluto, yo sabía por qué lo hacía y lo que quería hacer, tengo muy claro los objetivos. Y el estar 600 días pateándome los barrios de Sevilla, las calles de Sevilla, hablando con cientos de vecinos, con cientos de sevillanos y sevillanas, me ha dado la posibilidad de conocer la problemática de los barrios de la ciudad, como seguramente no conozca ningún otro candidato a la alcaldía de Sevilla en este momento. Le voy a preguntar porque le hemos escuchado hablar, lógicamente ya empezamos a hacer las cábalas, ¿no? Los resultados, las listas, el número de votos. Sin embargo, el candidato popular siempre se ha focalizado, ha centrado el discurso en las tendencias, precisamente por eso mismo, ¿no? Por el termómetro de las calles. Sí, a mí me hace ser optimista dos cosas fundamentalmente, ¿no? La primera, la tendencia que vienen marcando todas las encuestas. Las encuestas no te puedes quedar con una encuesta porque eso es una foto fija, tienes que quedarte con una tendencia de lo que vienen marcando una serie de encuestas. Yo vengo analizando las encuestas del último año, de los últimos meses especialmente, y veo que siempre el Partido Popular va al alza, no deja de subir poquito a poco, y el Partido Socialista no deja de bajar poquito a poco. Si a eso le sumo yo la percepción que tengo en la calle, en los barrios de la ciudad, donde yo percibo que hay ganas de cambio por la sensación de abandono, por el estado de abandono en el que se encuentran los barrios, por la dejadez, por la desidia municipal, porque no hay nadie en esta ciudad pendiente de nada, es la percepción que tiene el vecino. Pues esa tendencia y esas ganas de cambio que yo noto en los barrios de Sevilla me hace pensar que voy a ser la primera fuerza política el próximo 28 de mayo. Precisamente vamos a desgranar las claves del programa del Partido Popular para que el candidato, en este caso, básicamente en función de sus intereses, logre ese objetivo. Bloque número 1, empezamos... Señor Sanz, economía y empleo. ¿Dónde debe asentar Sevilla su modelo económico? Le hemos escuchado muchas veces hablar acerca de esa palabra competitividad, ¿no? Bien entendida. Una ciudad competitiva con inversiones. ¿Cuál sería su modelo? Sí, Sevilla, la principal industria de Sevilla, ninguno se nos escapa, es el turismo.
por tanto hay que cuidarlo y mimarlo, pero el gran error de estos años del Partido Socialista, los últimos años, es haber puesto todos los huevos en la misma cesta, o sea, haber pensado que el turismo Sevilla podía vivir única y exclusivamente. Y Sevilla no puede vivir única y exclusivamente del turismo, no podemos depender solo del turismo. El futuro de Sevilla está en creernos de verdad que esta ciudad tiene que volver a ser una ciudad atractiva para la inversión, una ciudad competitiva, una ciudad que atraiga empresas, una ciudad que atraiga industria también, porque tenemos suelo industrial en la provincia de Sevilla, en la área metropolitana, perdón, y también en la propia capital, todavía queda algún suelo, y ese es el futuro de Sevilla. Turismo, por supuesto, limando algunas cosas, algunos problemas que empieza ya a generarnos el turismo, pero evidentemente no resignándonos, no dependiendo única y exclusivamente del turismo. Industria, empresa, tecnología, y después tenemos, evidentemente, Sevilla tiene que ser la capital aeronáutica del sur de Europa, junto con Hamburgo y junto con Toulouse, por historia, por tradición, por el esfuerzo inversor que está haciendo la Junta de Andalucía en la industria aeronáutica. Lo tenemos todo para abanderar nuevos productos de Airbus que van a venir. Sevilla y su área metropolitana, como bien usted dice, ¿no? Porque las grandes apuestas aeronáuticas de Sevilla no están en Sevilla, están en la Rinconada. Pero dentro de ese ámbito, a nadie se le escapa, usted lleva, como dice, presume de conocer al ciudadano de a pie. Incluso yo, permítame que le diga, lo veo más cómodo en una reunión a pie de calle que en un meeting, bastante más cómodo. Sí, es una apreciación personal. ¿Qué hacemos en una ciudad donde el empleo depende mucho de la precariedad, donde tenemos los 3 barrios más pobres de España? Sí, ¿Cómo se consigue todo eso? Porque esto es un bucle en el que se ha metido Sevilla que parece complicado salir. Pero son dos problemas distintos. Por un lado, el tipo de empleo que se crea en Sevilla, se genera en Sevilla, porque lo basamos todo en el turismo. En un turismo no hemos encontrado todavía el modelo turístico de calidad, del que tanto hablamos, pero no hemos encontrado, y tenemos un turismo que crea un empleo, en su mayoría, precario. La solución a eso es buscar ese modelo turístico de calidad que genere un empleo de calidad. Por ejemplo, a mí me da mucha pena ahora cuando salgo el fin de semana, un sábado a mediodía, al centro de Sevilla, te encuentras el centro de Sevilla lleno de despedidas de solteros o de solteras con una charanga molestando a los vecinos o a los comerciantes. ¿Eso le aporta algo a la ciudad de Sevilla o al sevillano? Rotundamente, desde mi punto de vista, se pueden quedar en cada una de sus respectivas ciudades, no le aporta absolutamente nada. Tenemos que buscar ese turismo de calidad que genere empleo de calidad. Después tenemos otro gran problema al que usted ha hecho referencia. A mí cuando me preguntan, ¿qué quiere que sea Sevilla dentro de 20 años? Sevilla tiene que ser una potencia turística, tiene que recuperar la capitalidad cultural de Andalucía, tiene que ser una capital empresarial, tecnológica, aeronáutica, pero si Sevilla no es capaz de resolver ahora y empezar a trabajar ya para afrontar una realidad que tenemos en Sevilla, que convivimos con 6 de los 10 barrios más pobres de España, Sevilla dentro de 20 años no va a hacer nada, porque esos barrios, lejos de reducirse, se van extendiendo como una mancha de aceite. Entonces, ¿qué creo yo que ha faltado en estos años? Ha faltado un alcalde que coordinara los esfuerzos inversores que tienen que hacer, que hacen las dos administraciones ahí, central y autonómica, y que coordinara pues todos los trabajos que hacen muchas organizaciones, asociaciones, entidades, iglesias, hermandades en esos barrios. Pero yo he echado de menos esa figura de ese alcalde coordinador de todos esos esfuerzos. Quiero recordar también que este último año el Ayuntamiento de Sevilla ha tenido que devolver 7 millones de euros de fondos europeos que venían, por un lado, destinados a inserción laboral para esos barrios y, por otro lado, a incrementar la plantilla de servicios sociales en esos barrios. Esa es otra de las cosas que hemos anunciado que vamos a hacer. Vamos a crear una oficina de captación de fondos europeos, por un lado, que tampoco la hay en el Ayuntamiento de Sevilla, y vamos a crear una oficina de redacción de proyectos para que no se nos vaya ni un solo euro de fondos europeos que vengan destinados a esos barrios. De captación y de gestión de los fondos europeos, porque claro, no. usted que ha sido alcalde y puede volver a serlo, sabe que en los ayuntamientos muchas veces se escapa un euro porque se rellena un papel fuera de tiempo. Hombre, que se escapen 7 millones es un escándalo. Que me va a contar, sí. Pero aparte de porque se pasa un plazo y se pierden unos fondos importantes, un alcalde, alguien que ha sido alcalde, sabe perfectamente que los cajones de un alcalde, de la mesa de un alcalde, tienen que estar siempre llenos de proyectos, esté el dinero o no. Porque si no están hechos los proyectos, cuando te conceden los fondos, cuando viene el dinero de Europa o de la Junta de Andalucía, donde venga, no te da tiempo a redactar los proyectos a tiempo.
y tienes que terminar devolviendo los fondos que te han concedido. Entonces, primero, redacción de proyectos, siempre proyectos para todos, en los cajones de la mesa de un alcalde. Y después, evidentemente, el ejemplo que acabo de poner de los 7 millones de euros que han tenido que devolver es mala gestión de fondos europeos. Y esta ciudad no se puede permitir tener que devolver 7 millones de euros este último año que iban destinados precisamente a esos barrios. ¿Qué hacen falta en esos barrios también? Pues hay que aplicar medidas de transformación social, planes educativos, planes de formación, muchos planes de empleo y medidas de transformación urbanística también, porque hemos convertido también muchas veces esos barrios en guetos o en islas a los que no llega ni siquiera el transporte público en muchas ocasiones. Le pregunto, Marc, quiero profundizar en eso, ¿no? En el asunto de los barrios, ¿no? De qué manera, porque al fin y al cabo no es cuestión de una serie de subsidios, ¿no? Ayudas a esas personas, sino que todo lo contrario, se les ofrezcan planes de trabajo, ¿no? Para que puedan incorporarse a la vida laboral y al mercado. Pero muchas de esas personas también son personas jóvenes, la juventud. Imagino que también papel importante, sobre todo para garantizarle un empleo estable de calidad que le garantice un proyecto de vida a medio plazo. He dicho antes muchísimos planes de empleo, hacen falta muchos planes de empleo, y habla también, si te das cuenta, de planes educativos, políticas educativas y políticas de formación. Hay que meterse en los colegios de esos barrios, hay que meterse y hay que empezar también a cambiar un poquito la mentalidad de muchos de esos niños que están viendo cómo sus padres viven de otra forma y creen que ellos el día de mañana van a poder seguir viviendo así. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que hacer un trabajo en los colegios, muchos planes de empleo y después todo. He dicho antes que esta ciudad tiene que volver a ser atractiva para la inversión y ser competitiva, para atraer empresas, para atraer industria y generar empleo, y al final ese empleo que se genera repercute en toda la ciudad, no solo en unos barrios concretos, en esos barrios también. Sí. No, hombre, que ahí también hay que hacer mucha política de formación, porque evidentemente ahí hay mucho asentismo escolar, en fin, que hay unos problemas. Es un tema muy complejo, yo no voy a resolver ese tema. Al final tiene que ser algo coordinado entre... Yo evidentemente no voy a resolver ese tema en una legislatura, pero sí garantizo que voy a empezar a trabajar desde el primer día para reducir la brecha que hay entre los barrios de Sevilla. Dice usted que, o lo ha dicho en algunas ocasiones, ¿no? Que el futuro de la ciudad, por mucho que revierta, ¿no? Positivamente, no pasa por la alfombra de los Goya o por una agencia espacial. Sí, bueno. No, bueno, la agencia espacial, bienvenidas sean todas las agencias que vengan a Sevilla, espaciales o no, ¿vale? De todo tipo. Todo lo que venga a Sevilla en este momento es bueno. Bienvenidas sean todos los eventos internacionales que puedan venir, culturales, Goya, Grammy o deportivos, finales de fútbol, competiciones internacionales, todo eso estupendo. Además somos nosotros los sevillanos, ¿no? Se nos da bien la organización de eventos deportivos a nivel internacional, lo abordamos, eso lo abordamos y hay que seguir haciéndolo porque nos da también una imagen internacional importante. Pero lo has dicho tú porque lo repito yo mucho, el futuro de Sevilla no está en la alfombra roja de los Goya, el futuro de Sevilla está en convencernos, los dirigentes políticos que hemos tenido no lo han visto, en convencernos de que del turismo solo Sevilla no puede vivir, que tenemos que ser una capital empresarial, que tenemos que ser una capital tecnológica, que tenemos que ser una capital industrial. Vamos a pasar al asunto de la vivienda, porque el alcalde, ¿no? Candidato también socialista, Antonio Muñoz, ha defendido mucho, ¿no? La promoción, la amplia promoción de vivienda pública. ¿Qué opinión le parece el Parque Público de Vivienda de Sevilla y sobre todo la situación de Envisesa? Bueno, un desastre. En estos 8 años el alcalde de Sevilla ha entregado 0 viviendas de protección oficial. Es verdad que tiene algunas horas en construcción, no me acuerdo cuántas son, 140 y tantas tiene ahora que entregar, no le ha dado tiempo. En 8 años, 0 viviendas de protección oficial. Vale, por un lado, la política de vivienda. La política de vivienda en estos años no ha existido. Si algo... ¿Por qué Sevilla no supera los 700.000 habitantes? ¿Por qué Zaragoza llega ahora y nos quita el 4.º puesto en el ranking de las ciudades en cuanto a números de población? Pues porque Zaragoza ha aumentado 30.000 habitantes en 8 años y Sevilla ha perdido no me acuerdo cuánto, ¿vale? ¿Por qué? Por la parálisis urbanística que ha habido en Sevilla en los últimos años. Entonces, no se han construido viviendas y el sevillano ha encontrado en cualquier municipio del área metropolitana de Sevilla más oferta de vivienda a mejor precio y, lo que es peor, con mejor calidad de vida, que eso es lo peor. Es que el vecino, el sevillano o la sevillana, han encontrado muchos municipios de la Jarafe o del área metropolitana, pueblos, municipios donde se vive bien, están más limpios, más ordenados, más seguros, los parques están bien cuidados, bien mantenidos, los colegios son buenos. Entonces, si sumas esa falta de oferta y ese empeoramiento de la calidad de vida de todos los barrios de Sevilla en estos últimos años, pues al final se nos ha ido mucho sevillano, evidentemente.
O sea que el hecho de que se vaya gente de Sevilla también es culpa del que era alcalde de Tomares antes, que ha dejado Tomares más bonito que Sevilla. No, por ejemplo. no, el alcalde de Tomares antes, hay muchos alcaldes que se han aprovechado, en el buen sentido de la palabra, de la parálisis urbanística de Sevilla. No pongo solo el caso de Tomares. Hay alcaldes como Pero bien puesto está. Hay alcaldes como el de Dos Hermanas, que viendo esa parálisis urbanística dijo, que Sevilla es incapaz de promover suelo y construir viviendas. Ahí está el suelo a 10 minutos del campo del Betis. O sea, no es solo Tomares, se han aprovechado muchos ayuntamientos. A mí esta mañana decía el alcalde en un debate, el candidato socialista, no, es que la pandemia, es que la crisis económica, es verdad, hemos tenido 2 años de pandemia, es verdad que hemos tenido 2 crisis económicas en los últimos años, pero esa pandemia y esa crisis económica la ha tenido también Dos Hermanas, Mairena de Jarafe o Tomares, y ellos sí se han aprovechado desde el punto de vista, se han beneficiado de la parálisis urbanística de Sevilla. ¿Qué propone para la ciudad de Sevilla este respecto? Bueno, hemos anunciado un proyecto para construir hasta 8.000 viviendas en 8 años, ¿no? Poniendo a disposición de los promotores pues suelos baldíos que llevan municipales que llevan 25 años, casi 25 años ahí bloqueados sin darle ninguna salida, ninguna solución. Y yo creo que es bastante factible esa construcción de 8.000 viviendas en 8 años. Otro problema también que resurge, ¿no?, es el tema de los alquileres, ¿no? ¿De qué manera intentar rebajar, ¿no?, el costo de esos alquileres o incluso el propio precio de la vivienda, que es algo muy complejo? En esas 8.000 viviendas van también viviendas para jóvenes en alquiler. Para eso hay ahora muchas ayudas de la Junta de Andalucía y tenemos que aprovecharnos también de las ayudas de la política de vivienda que está haciendo en este momento la Junta de Andalucía. Yo quiero ser el alcalde además que frene esa fuga de jóvenes talentos que tenemos en Sevilla. ¿Y eso cómo se frena? Por un lado, generando empleo, atrayendo empresas e industria que genere empleo para los jóvenes, que no terminen todos trabajando en Málaga o en Madrid, y por otro lado, construyendo vivienda. ¿Es que la vivienda es muy cara? Sí, claro, pero si incrementamos la oferta de vivienda, bajará el precio de la vivienda, evidentemente. Vamos a pasar, Fermín, si te parece, otro asunto también que es muy recurrente, ¿no?, porque incluso cuando se le pregunta a los sevillanos, ¿no?, cuál piensa que es el principal problema, ¿no?, o por lo menos el principal lunar de la ciudad de Sevilla en nuestros días, en la actualidad, pues la mayoría de ellos responde un alto porcentaje la limpieza, ¿no? Vamos a hablar de limpieza y medio ambiente, que es otro de los bloques también que creemos es necesario abordar, ¿no? ¿Cuál es la solución a la limpieza en la ciudad de Sevilla? Y eso que el ayuntamiento, bueno, ha anunciado en algunos casos más maquinaria, mayores potenciación a la hora de la cobertura en diferentes barrios. ¿Cómo mejorar la limpieza de la ciudad? Bueno, el alcalde actual de Sevilla llegó hace 1 año y poco, tomó posesión y reconoció que la ciudad estaba sucia. Tardaron 7 años en darse cuenta de que la ciudad estaba peor que nunca. ¿Qué ha pasado en Lipasán en estos años? En Lipasán lo que ha pasado en estos años, primero pusieron un gerente que no es el adecuado, un gerente que no es un profesional del sector, que es un recolocado del Partido Socialista, que tuvieron que buscarle un hueco, me parece estupendo, pero tú no puedes poner al frente de una empresa de limpieza a alguien que no sabe lo que es una empresa pública, a alguien que no sabe lo que es una empresa municipal, a alguien que no sabe lo que es una empresa de recogida de residuos sólidos urbanos. No se han planificado los incrementos de plantilla que hacían falta, no se ha planificado la inversión en maquinaria que hacía falta. Lipasán no funciona, la ciudad está peor que nunca. ¿Qué hay que hacer en Lipasán? Poner un buen gerente, poner un buen profesional, incrementar plantilla, invertir en maquinaria y a corto plazo, evidentemente, un plan de choque para limpiar la ciudad en el menor tiempo posible. Sí, Fermín. No, una cosa que comentamos otro día, creo que con no recuerdo qué candidato. Sí es verdad que el Partido Popular suavizó un poco ese mensaje. En las elecciones de hace 4 años hablaban de la ciudad de las ratas. Esta vez suavizado un poco el mensaje y es verdad que usted está poniendo sobre la mesa un plan que habla de la lógica. Quitando el gerente, que quizás es una cuestión política, que eso tendrá usted que dilucidarlo, Lipasán necesita más personal y más maquinaria, eso está clarísimo, ¿no? Es decir, ese mensaje, digamos, más centrado en lo que le dicen los ciudadanos, está más claro, ¿no? Sí, no, yo tengo clarísimo cuál es el problema de Lipasán. Yo he hablado con muchas empresas del sector y al final yo no entiendo tampoco de lo que es una empresa de ese tipo. Algo, porque me lleva 15 años de alcalde también y sé lo que es una empresa de ese tipo, pero ¿qué le ha faltado? Le ha faltado un gerente, un profesional del sector que sepa lo que es una empresa de ese tipo y le ha faltado invertir en maquinaria y los incrementos de plantillas que hacían falta, no a trompicones, no ahora porque vienen las elecciones vamos a contratar 126, ¿no? Si eso ya no tiene... hemos tenido el caso, o tenemos todavía el caso, nos encontramos todavía en muchas calles de Sevilla la cera de la Semana Santa.
¿Por qué todavía hay cera de la Semana Santa? ¿Por qué tardaron más de 15 días en quitar la cera de la Semana Santa? Porque no tenían maquinaria. Estaban esperando que otras capitales terminaran de quitar su cera para alquilar la maquinaria a otras ciudades que después le han dicho que no alquilaban maquinaria. Una falta de planificación total. Precisamente creo, Fermín, que el otro día también, cuando estuvimos con el candidato de Ciudadanos, con Aumisquel, abordaba la idea, y lo ha sacado también el candidato popular, ¿no?, de esa profesionalización, ¿no?, de las áreas, sobre todo en este caso municipales, que parece algo en el que se confluye, ¿no?, en general. Yo tengo claro que los políticos no sabemos de todo. Sí. Hay grandísimos alcaldes, yo pongo siempre el caso de Málaga, claro, el más cercano que tenemos. ¿En qué nos diferencia de Málaga? Pues que ha tenido un grandísimo alcalde desde el año 99, que ha tenido un proyecto de ciudad en la cabeza y lo está llevando a cabo. Pero ese alcalde es un superdotado, no, es un alcalde, aparte es un tío con una cabeza sólida, muy solvente, pero que ha sabido rodearse de los mejores. Los políticos tenemos que saber conformar buenos equipos y gente que sepa en cada una de sus áreas. En Sevilla hay que poner un buen gerente al frente del IPASAN, un buen gerente al frente de Tusán, un buen gerente al frente de Envisesa. Hemos hablado antes de Envisesa, 0 viviendas en 8 años. ¿Saben ustedes cuántos ascensores ha puesto Envisesa en los últimos 8 años, en estas 2 legislaturas? 8 años, 8 ascensores. ¿Saben ustedes cuántos bloques de piso en los barrios de Sevilla hay sin ascensores? ¿Cuántos sevillanos viven encarcelados ya porque tienen una determinada edad o tienen problemas de movilidad y viven encarcelados en sus pisos porque no hay ascensores? ¿Saben ustedes cuántos miles de millones de euros vienen de fondos europeos precisamente para poner ascensores y que no se pueden aprovechar porque no hacemos los proyectos, no redactamos los proyectos y tenemos que devolver los fondos? 8 años, 8 ascensores. Lo peor de Envisesa no es ni el 0 VPO ni los 8 ascensores, lo peor es cómo trata a los inquilinos. O sea, Envisesa tiene edificios en alquiler y tiene inquilinos a los que desprecia totalmente, que llevan años reclamándole mejoras al ayuntamiento, años reclamando, reivindicando al ayuntamiento que arreglen los ascensores, que cambien, y se sienten totalmente abandonados y despreciados por parte del propietario del edificio, que es el Ayuntamiento de Sevilla o Envisesa. Le voy a decir simplemente, José Luis, una palabra: sostenibilidad. ¿Qué lugar ocupa la palabra sostenibilidad en su programa electoral? Le dejo que la piense, vamos unos segundos a publicidad y enseguida volvemos con nuestro programa Elecciones Municipales aquí en directo en PTV Sevilla. Continuamos aquí en directo, PTV Sevilla. Este jueves estamos a escasas 24 horas de que se cierre esta campaña electoral de cara a las elecciones municipales del próximo domingo, 28 de mayo. Está con nosotros José Luis Sanz. Hemos desgranado algunas claves de su programa: economía y empleo, vivienda, limpieza, y quiero también preguntarle, le hemos dejado estos minutos para que lo piense, la palabra sostenibilidad. José Luis. Bueno, Sevilla tiene que tender a ser una ciudad sostenible. ¿Y eso cómo se consigue? Pues siendo una ciudad mucho más verde y trabajando para la utilización de nuevas energías, ¿no? Energías renovables, donde, por cierto, la ciudad de Sevilla tiene también un potencial brutal por el número de empresas que se dedican ya, que están domiciliadas en Sevilla, a las energías renovables. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues se consigue, por un lado, incrementando la flota eléctrica en el transporte público. Ahí llevamos un déficit brutal, tanto como hablamos de eso, tanto como habla de la izquierda de la sostenibilidad. Creo que ahora han entrado en Tusán en servicio 2 o 3 autobuses eléctricos, no hay más. Tusán o la flota del IPASAN, de camiones del IPASAN, todo eso tiene que ser flota eléctrica. Y después Sevilla tiene que ser también una ciudad mucho más verde, porque eso convierte la ciudad en mucho más amable, mucho más agradable para el peatón, para el ciudadano, para el sevillano. Nosotros hemos anunciado la construcción de un anillo verde alrededor de Sevilla de 45 kilómetros. Somos partidarios de plantar 5.000 árboles. Hay 5.000 alcorques vacíos en la ciudad de Sevilla. Hemos anunciado que vamos a plantar esos 5.000 árboles. En los últimos 8 años se han talado más de 5.000 árboles también en la ciudad de Sevilla. Todo eso hay que reponerlo. Y después Sevilla tiene que ser la ciudad de las sombras.
hay que incrementar el número de toldos, pero no solo toldos en las calles comerciales del centro, en los puentes de Sevilla, que no hay toldos, en las zonas infantiles, en las zonas de ocio, en las plazas para el disfrute de los sevillanos. En definitiva, hay que marcarse el objetivo de bajar la temperatura de esta ciudad. Toldos, sombras, pérgolas vegetales, más árboles, fuentes, agua, para amortiguar también los efectos del cambio climático que vienen y para hacer la ciudad mucho más agradable, mucho más sostenible. Es que esa es otra de las cuestiones también que lamentan mucho los sevillanos, la imposibilidad de encontrar siquiera una fuente pública donde poder beber, y eso que ahora, bueno, con el tema de la sequía sí es cierto que hay que estar un poco más limitado, ¿no? Pero algo tan básico. Sí, es una queja muy habitual en los parques, ¿no? Cuando he estado visitando parques a lo largo de estos 600 días, la queja principal es no hay fuente o la fuente no funciona. Y fuente no solo para nosotros, sino para los perros también, que tampoco muchas veces hay fuentes en los parques. Es una cuestión de dejadez. Yo digo mucho que la palabra que mejor define ahora todo lo que pasa en Sevilla es dejadez, desidia. En esta ciudad no hay nadie pendiente de nada. En esta ciudad tiene 11 distritos, con 11 estructuras de distrito, 11 directores de distrito, 11 subdirectores de distrito, que se supone que tienen que estar en la calle pendiente de todas esas cosas, de cómo están de cuidado los parques, de cómo es la limpieza de su distrito, de su barrio, de su calle, de cómo está la comisaría del distrito, de si hay fuente o no en el parque, de qué le falta al parque canino. Y en esta ciudad, desgraciadamente, no hay nadie pendiente de nada. Es uno de los temas, Fermín, ¿no? El asunto del arbolado, de los parques públicos. La sombra en general, y además una pelea que tienen los alcaldes, todos los alcaldes de Mar, con la ley de sostenibilidad de la Junta de Andalucía referente a los colegios, la ley de bioclimatización, 3 años aprobada, ninguna inversión, y los alcaldes están tendiendo a hacer su guerra por su cuenta. Usted como alcalde, cuando un colegio le venga a decir quiero sombra en mi patio, ¿qué va a hacer? Este año ya se han actuado la Junta de Andalucía en 25 Sí, pero colegios. es una inversión a 6 años, o sea, en 6 años tiene que estar todo invertido y está empezando ahora, no va a dar tiempo. Esperemos que dé tiempo, cuidado. Pues pero quiero decir que cuando usted le venga a una AMPA y le diga, oiga, que necesito una sombra en mi colegio, Mire usted, que también pertenece a este tema. a mí se me quejan muchos directores de colegio, muchas AMPAs en Sevilla en estos 600 días, de la orfandad que sienten. Yo he sido 15 años alcalde de Tomares y yo he ido muchas veces a la Delegación de Educación a dar la cara con el director o directora del colegio para solicitar el comedor, una carpa, un toldo para sombra o una biblioteca, una sala o un logopeda, o un monitor o un conserje. Y aquí de lo que se quejan las AMPAs y de lo que se quejan los directores y directoras es que en el Ayuntamiento de Sevilla no hay nadie que dé la cara por ellos y con ellos. No hay nadie que vaya a delegación con ellos a impulsar la solución a muchos problemas. Yo he sido 15 años alcalde de Tomares y yo he puesto muchas cubiertas en muchos patios de muchos colegios y he climatizado también colegios. ¿Es que eso no es competencia municipal? Bueno, pues ya buscamos la fórmula de cómo se hace. Eso sí es competencia municipal, porque es mantenimiento del colegio, claro, para que se mantenga las estructuras, en unos casos pero de colegio. Si además muchas veces lo de esto no es competencia municipal, es una excusa para no hacerlo. Esto nunca nadie lo ha denunciado por prevaricación, nadie por poner un toldo en un colegio. No. Esa es la cuestión que se plantean los padres muchas veces y el colectivo Escuelas de Calor, en el sentido de ¿por qué no nos ayudan los alcaldes? Los alcaldes tienen que ser valientes también. Yo digo mucho que un alcalde que no es valiente no hace nada, como le ha pasado a Espada, que ha pasado sin pena ni gloria. Los alcaldes tienen que ser un poquito valientes, si no, las ciudades... Otro asunto del que vamos a hablar, José Luis, la seguridad, ¿no? Que también ha hecho usted algunas rutas, ¿no? Por algunos de los barrios, ¿no? En el que, pues bueno, los vecinos transmitían también, hago uso de ese término, ¿no? De la orfandad que sentían en algunos casos, ¿no? ¿Cómo abordamos la cuestión de los barrios? Que en algunos casos hay algunos candidatos que nos han manifestado que no, que Sevilla no es una ciudad insegura. Otros candidatos nos han dicho que bueno, que lo que hay que es establecer alguna serie de parámetros, ¿no? Para garantizar una estabilidad, una mayor convivencia, ¿no? ¿Cuál es la postura del Partido Popular? Los políticos no debemos de crear alarma social con la seguridad, pero sí es cierto que los datos estadísticos dicen que en Sevilla la tasa de criminalidad ha subido 9 puntos en el último año, con lo cual algo estamos queriendo decir. Cuando uno ve además los medios de comunicación, que en el barrio de Contadores hay por las noches patrullas vecinales porque están hartos de denunciar la inseguridad de la zona, no se están inventando esos señores que su barrio es inseguro. ¿Qué pasa en Sevilla? Pues en Sevilla pasan 3 cosas. Primero, faltan 500 plazas de policías nacionales, que el alcalde de Sevilla no le ha exigido a Pedro Sánchez que se los mande. Segundo, faltan 500 plazas de policías locales, que el alcalde de Sevilla en estos 8 años no las ha sacado, solo ha sacado 100 y poco.
estamos hablando ya de 1000 efectivos, que en una ciudad como Sevilla se nota mucho. Y tercero, al contrario que en otras capitales, aquí se ha invertido en estos 8 años 0 euros en incrementar las zonas de videovigilancia. Uno va a casi cualquier capital española ya y en casi cualquier calle, cualquier esquina de cualquier calle ve una cámara. Aquí en Sevilla no se ha invertido en zonas de videovigilancia. Si sumamos esos 1000 efectivos que nos faltan y esas nulas zonas de videovigilancia y ese encima sumamos una plantilla de la policía local desmotivada, con un jefe de la policía local que se trajeron de Algeciras, que vino de vacaciones a Sevilla, sigue de vacaciones, unas instalaciones poco dignas que tiene la policía local, unos equipamientos muy regulares que tiene la policía local, el turno de noche muy mermado, la unidad de intervención muy mermada, Grupo Diana, lucha contra la violencia de género, prácticamente inexistente, policía turística prácticamente inexistente, pues entonces es la tormenta perfecta. Sevilla cada día es un poquito más insegura. A eso yo creo que se le tiene que sumar también, ¿no?, que al fin y al cabo quizás la relación de puestos de trabajo pues necesita un aumento, ¿no?, porque solo, lo comentaba el otro día Miguel Ángel, ¿no?, sí, que tan solo con Semana Santa, ferias, horas extras, que esto, después el resto de la ciudad, o sea, el resto del año, complicado garantizar una cobertura. Sí, ¿no? Sí que a Sevilla le faltan efectivos, o sea, no es la mala organización, gestión y planificación en la policía local, faltan, bueno, decimos siempre 500 efectivos, pero ya son más de 500 porque todos los años se jubilan agentes, o sea que faltan más de 500 efectivos en la policía local de Sevilla. ¿Vamos a poder solucionar ese tema el año que viene? No, porque seguramente no se va a poder sacar 500 plazas de golpe, habrá que sacarla de 100 y pico en 100 y pico. Lo que sí, evidentemente, tenemos que hacer también, hace falta un alcalde exigente que se plante en Moncloa y le diga a Pedro Sánchez, de momento, en diciembre, a partir de diciembre, al señor Feijóo, que a Sevilla le faltan 500 policías nacionales. Otro de los asuntos también que tiene mucho que ver con la seguridad, ¿no?, es la presencia, o por lo menos la prestancia de los distritos, ¿no?, cómo organizar, porque claro, la seguridad ciudadana también tiene mucho que ver en la organización de los distritos, ¿no? ¿Qué plan podemos llevar a cabo en los distritos? Los distritos hoy día no funcionan como no funciona casi nada en la ciudad de Sevilla. No funcionan porque tienen pocas competencias y tienen poca agilidad a la hora de resolver problemas. Un distrito no puede podar un árbol porque tiene que esperar a que venga Parques y Jardines después de 6 meses. Es una cosa surrealista. A los distritos hay que dotarlos de mayores competencias y tienen que tener muchísima agilidad a la hora de resolver los problemas que plantean los sevillanos. Policía, las comisarías de distrito los fines de semana prácticamente no abren porque faltan efectivos. Hay que organizar también, hay que recuperar la policía de barrios, que es importantísimo en los distritos, importantísimo en los barrios. Esa presencia policial simplemente paseando por la calle es muy importante. Lo voy apuntando ahí, Fermín. Sí, he apuntado porque tengo una curiosidad que es un poco malvada incluso. Un 9% ha subido la tasa de criminalidad. No, 9 puntos. 9 puntos. ¿Sobre cuántos? Bueno, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, se lo pregunto porque Vox dijo aquí, la Cristina Peláez dijo aquí el lunes, que había subido un 28% la tasa de criminalidad, que había habido un 368% más de violaciones y, por supuesto, el Grupo Diana no quieren escuchar hablar de él. ¿Se van a poner ustedes de acuerdo con otras cosas a partir del lunes? El Grupo Diana, que no quiere negar... No, el Grupo Diana de apoyo a todo lo que sea igualdad, todo lo que sea... El Grupo Diana es imprescindible. Sí, pero vos considera que usted sabe que todo lo que sea igualdad, todo lo que sea... Me da igual lo que diga Vox. Igualdad de género. A mí me da igual lo que diga Vox. Bien. El Grupo Diana es imprescindible. Ahora, ¿qué pasa el Grupo Diana? Lo saqué el otro día en un debate, creo que fue el de Televisión Española. El fin de semana pasado, en el Grupo Diana, que tiene que atender a 500 mujeres sevillanas amenazadas por violencia de género, en el turno, el sábado por la mañana, en el turno había un policía. En el turno de tarde, otro policía. El domingo, en el turno de mañana, un policía. En el turno de tarde, otro policía. Turno de noche, sábado y domingo, nadie. 4 policías, uno en cada turno, el fin de semana pasado, en el Grupo Diana, para atender a 500 mujeres. El Grupo Diana es imprescindible. El Grupo Diana hay que potenciarlo. Por supuesto que sí. ¿Pueden ustedes discutir de eso precisamente? Yo es que aspiro a no tener que discutir con nadie sobre determinados temas. Pero en el caso de que el lunes por la mañana diga usted, por ejemplo, que tiene que tomar un café con Cristina Peláez, sí, ¿tema es intocable? No, pero si yo me tomaré muchos cafés con Cristina Peláez, con el señor Muñoz, si sigue al frente de hasta el 10 de junio el alcalde sigue como mínimo.
Sí, no, evidentemente, pero yo café me voy a tomar. Pero mire, yo aspiro a que en estos 2 días que faltan ilusione a muchos sevillanos que todavía están pensando su voto para que me den esa mayoría suficiente que a mí me permita gobernar en solitario. Si yo soy primera fuerza política, si el Partido Popular es la primera fuerza política, el día 17 de junio, que será la investidura seguramente, yo salgo investido alcalde de Sevilla. Otra cosa es que después, a lo largo de la legislatura, yo tenga que pactar los presupuestos, algunos temas de los presupuestos, pero no solo con Vox, con cualquier otra fuerza política que anteponga los intereses de Sevilla a sus intereses partidistas y políticos. Pero vos has dejado muy claro, por lo menos palabras de campaña, que o entran en el gobierno o no le apoyan en nada. Bueno, y esto hablamos hipotéticamente porque hay una cosa que es soberana, que es la persona que va a un colegio electoral con una papeleta. Eso es soberano, evidentemente. Claro, es que estamos hablando, a mí el hablar de esos escenarios cuando el sevillano y la sevillana todavía no han ido a votar el 28 me parece una falta de respeto. Yo llevo 597 días y yo ahora 2 días no me voy a poner a pensar en los pactos que puedo hacer el lunes que viene. Yo mañana tengo una jornada maratoniana, voy a terminar la campaña en los 11 distritos de la ciudad, voy a visitar a 2 personas que viven encarceladas por falta de ascensor en un piso, voy a tener reuniones con vecinos. Ese es mi objetivo de mañana, del último día de campaña, seguir convenciendo a muchos sevillanos para que me den esa mayoría suficiente. Yo en este momento, de verdad, no estoy pensando con quién voy a tener que pactar el lunes, porque entonces no estoy en lo que tengo que estar. Otro de los retos, señor Sanz, que creo que es de los más irrisorios que presenta la ciudad de Sevilla y que creo que por desgracia necesita un plan de, por lo menos urgencia. Ya estamos viendo algunos brotes verdes, pero al fin y al cabo son planes de muchísimos años, ¿no? Movilidad. ¿En qué punto se encuentra Sevilla acerca de movilidad e infraestructura concretamente? No sabe muchos proyectos, Transbibú, etcétera, pero bueno, a día de hoy tenemos solamente una línea de metro funcionando y Santa Justa y San Pablo Aeropuerto no están todavía conectados directamente. Vamos a ver, la movilidad, la clave fundamental para resolver el problema de movilidad en la ciudad de Sevilla es el metro. El metro ya ha empezado la obra, como ustedes saben, del tramo norte de la línea 3. Tenemos el compromiso del presidente de la Junta de que se actualizará el proyecto de la línea 2 antes de fin de año. Yo tengo la prioridad, me he marcado la prioridad de que la obra del tramo sur de la línea 3 se haga paralela a la línea 2 del metro, porque la línea 2 estamos hablando de que daría servicio a un barrio como el de Sevilla Este, en el que viven 98.000 sevillanos y sevillanas que viven totalmente aislados. O sea, fundamental seguir ampliando la red de metro de Sevilla. Después hay algunas infraestructuras que entorpecen muy mucho la movilidad de la ciudad de Sevilla. Fundamental, C40. ¿Qué nos ha faltado en la C40? Pues un alcalde valiente, exigente, inconformista, que se hubiera ido a Moncloa y le hubiera dicho al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que cómo es posible que desde el año 2018 no se licite ni un tramo nuevo de la C40, que cómo es posible que después de 20 años que habíamos decidido que para pasar el río Guadalquivir la solución eran 2 túneles, ahora reabramos ese debate y nos quieran hacer ver que la solución es un puente que es mentira. Es mentira. El Partido Socialista, el alcalde de Sevilla, el presidente del gobierno saben que el puente es imposible, es inviable. Un puente en plena premarísima, un puente en pleno precoto de Doñana, un puente que estaría encima de una base militar aérea, el Copero, que tiene mucha más actividad de la que pensamos, y un puente que podría condicionar la entrada a una de las principales industrias de la ciudad de Sevilla, que es el puerto de Sevilla, no por la altura de los barcos, pero sí por la altura de la posible carga que pudieran llevar los barcos. Entonces, eso es lo que hemos echado de menos en estos años, el alcalde exigente, no un alcalde que con su silencio ha sido cómplice de que nos han quitado los túneles de la C40. O sea, al final, el señor Muñoz va a pasar la historia de Sevilla por 3 cosas. Nos ha dejado los mamotretos en La Palmera, las residencias universitarias, una de las 3 ciudades más sucias de España, y se ha cargado los túneles de la C40. Otra infraestructura, la que no sea en ferroviaria, Santa Justa Aeropuerto, también competencia del Gobierno de la Nación, también hace falta un alcalde que se vaya a Moncloa a exigirlo. Y después una infraestructura de la que se habla poco, la línea de cercanía. Sevilla tiene una red de cercanía, pero no se ha cerrado el anillo de cercanía. Cerrando ese anillo de cercanía se solucionarían también muchos problemas de movilidad en la ciudad. También hace falta un alcalde que se vaya a Moncloa y le pregunte al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que por qué se está gastando 600 millones de euros en remodelar la estación de Sants en Barcelona y aquí no viene inversión ferroviaria ninguna. Por ejemplo, entonces, de cara, me detengo en el asunto de la línea del metro, ¿no?
claro, de aquí mínimo 8 años no la vamos a tener en funcionamiento ese tramo norte, ¿no? Entonces, mientras tanto, ¿qué? No, claro, evidentemente el metro no es de aquí a mañana. Sevilla lleva tanto atraso en tantas cosas que desgraciadamente los problemas se solucionan, van a tardar un tiempo. Hasta que llegue el metro hay que mejorar las líneas de transporte público que tenemos, autobuses, más transporte eléctrico, más velocidad comercial de los vehículos, más frecuencia, más conexiones con los barrios, más conexiones con la universidad, más conexiones con los motores económicos de la ciudad, más conexiones con los centros de ocio de los jóvenes. Eso es lo que hace falta. Nuevas rutas que se estudien. Por ejemplo, es que tenemos, vamos, los datos, por lo menos los que se han arrojado, ¿no? Desde la Plaza Nueva del Ayuntamiento, un aumento, ¿no? de la demanda del uso del transporte público, sobre todo Semana Santa y Feria, ¿no? Metro ha alcanzado cifras récord. Sin embargo, hay muchos ciudadanos que lamentan, por ejemplo, colas de hasta 1 hora para poder subir al metro, en Mairena, es decir, que a lo mejor todavía es algo deficitario. No, sí, por supuesto, el metro es el servicio que el metro ha dado, por ejemplo, a esta feria ha sido muy mejorable. Hay que aprender de los errores e intentar que no ocurran en eventos como Feria y Semana Santa del año que viene. Después, el transporte público, las colas que por la mañana se ven en Sevilla Este, en las paradas de los autobuses, pues yo cojo mucho el 27 para ir a Sevilla Este, que tarda en llegar a la Campana sin tráfico, no en hora punta, sin tráfico, 50 minutos, y te encuentras en las paradas desde Sevilla Este, pasando por la avenida Montesierra, que hay paradas ya en las que no para, porque va siempre abarrotado. Entonces, ¿qué hace falta? Pues más frecuencia, mejores vehículos más grandes, nuevas líneas y nuevas conexiones. Todo lo que está planteando es a 8 años vista, ¿eh? No está hablando de algo que se pueda hacer. Mire, hay muchas noches que llego a mi casa deprimido pensando cuánto tiempo tardamos en poner a esta ciudad al día con respecto a otra que nos han adelantado en casi todo ya. Pero también me consuelo pensando que hay tanto margen de maniobra, tanto margen de mejora, que en 2 años veremos mejoras en muchísimas cosas. Pero evidentemente el proyecto que yo tengo para Sevilla es un mínimo de 8 años, no lo solucionamos. Sevilla no la ponemos al día en 4 años. Pero si esto fuese un debate a 2 y le dijeran, digo, está algo bueno del rival. O sea, Sevilla tiene muchas cosas buenas también. No, vamos, Sevilla es la mejor ciudad del mundo. Sevilla es una ciudad con un poder de atracción brutal, con unas posibilidades infinitas, pero que no se han sabido aprovechar esas posibilidades infinitas. Sevilla es una ciudad que se vende sola, el visitante viene no solo a ver la ciudad, sino a vivir como se vive en Sevilla. O sea, Sevilla, todas esas posibilidades infinitas que nos ofrece, hay que saber aprovecharlas, y creo que no se han explotado de la mejor forma posible. Cuestión que también lamentan numerosos vecinos, ciudadanos, y que yo creo que está trascendiendo ya incluso el propio ámbito de la política, y es un tema, ¿no?, recurrente en cualquier conversación, ¿no? El turismo ya ha comunicado, nos lo ha dicho el candidato popular, ¿no?, que el turismo no puede ser la única base, el único modelo sobre el que se asienta la ciudad, pero es que ya estamos viendo problemas vecinales, ¿no?, en los que se están rebelando contra esa invasión turística, por así decirlo, ¿no?, esa gran demanda de turistas en nuestra ciudad, porque no es contra el turismo, sino contra el turista, sino contra el modelo de turismo, ¿no? ¿Cómo se plantea ponerle coto a este turismo? Bueno, fundamentalmente esos problemas de convivencia vienen por el ruido y por el no cumplimiento de la normativa de algunos locales, de algunos negocios. Pero bueno, hay que buscar el modelo turístico de calidad. Ese turista de calidad es el que menos problemas crea con el sevillano. Y después, he comentado antes el tema de las despedidas de solteros, de solteras, no le aportan nada a esta ciudad, eso es simplemente un cambio de ordenanza. Creo también que en esta ciudad no cabe ni un apartamento turístico más. Es verdad que es una competencia de la Junta de Andalucía, aunque las licencias las da la Gerencia Municipal de Urbanismo. Hemos tenido en estos 8 años 45.000 nuevas plazas de apartamentos turísticos que dio el delegado de turismo y hoy alcalde de Sevilla, el señor Muñoz, que se les desbordó, no se planificó y se ha desbordado la situación. Y ese modelo turístico hay que cambiarlo. ¿Cómo? Hay que buscar también grandes proyectos culturales para la ciudad de Sevilla que atraigan y reclamen otro tipo de turismo en la ciudad. Por ejemplo, el turismo también crea muchos problemas porque está concentrado en un solo triángulo de la ciudad, ¿vale? El triángulo que forma Alcázar, Catedral y Barrio de Santa Cruz. ¿Qué hay que hacer también? Descongestionar esa masa turística que se concentra en ese solo triángulo. ¿Y eso cómo se consigue? Poniendo en valor nuevas rutas turísticas de la ciudad. Vamos, nuevas no. Sevilla lo tiene todo. Sevilla es una ciudad de posibilidades infinitas. La ruta de Triana, la ruta de la Macarena, la ruta judía, la ruta mudéjar, la ruta de las casas palacios, la ruta de los conventos. Sevilla lo tiene todo, pero no lo ponemos en valor. Hay que poner en valor nuevas rutas para descongestionar esa masa que se concentra en un solo triángulo.
triángulo. Yo he presentado además un proyecto muy bonito, creo que es muy interesante para Sevilla, es un sueño, creo, que es la creación de un gran espacio museístico para la ciudad de Sevilla. Sevilla lleva 22 años esperando la ampliación de la segunda Pinacoteca de España y nos hemos conformado con que la ampliación de esa pinacoteca sea rehabilitar un palacio en la calle Monsalve, el Palacio Monsalve, en una bocacalle de la Plaza del Museo. A mí me parece que eso es un debate cutre, que esa no es la ampliación de la segunda Pinacoteca de España que se merecen los sevillanos. Creo además que no es la solución definitiva, que es un parche. Creo que dentro de 10 años nos íbamos a estar planteando otra vez, ¿y ahora cómo seguimos ampliando el Museo de Bellas Artes? Entonces yo he planteado que Sevilla debe aprovechar esa ampliación del Museo de Bellas Artes para articular en torno a esa ampliación un gran proyecto cultural que atraiga un turismo también de otro tipo. Creo también que Sevilla necesita un gran espacio museístico, porque hay cantidad de exposiciones temporales del Prado o de otros grandes museos que no saben ya qué hacer con ellas y aquí que en Sevilla no pueden venir porque no hay espacio. Y creo que el sitio es la antigua fábrica de tabaco, hoy Universidad de Sevilla. Hay quien dice, no, las Atarazanas, San Telmo, la fábrica de artillería. Yo en ese debate puedo entrar, en buscar un espacio más idóneo. Creo que el idóneo es la fábrica de tabaco, la universidad. Pero bueno, en ese debate puedo entrar. Pero lo que no me trago es que la ampliación de la segunda Pinacoteca de España pase por otro parchecito hasta dentro de 10 años. Si quiere decir algo, Fermín, tiene que ser nada, porque nos tenemos que ya. Tiene que ser 20 segundos porque... 20 segundos. Sí, porque es que voy a desatascar a los indecisos en este momento. ¿Cómo va a acabar usted con la despedida de soltero? Por favor, acabe con la despedida de soltero. Es una ordenanza, es una ordenanza. ¿Una ordenanza que regule cómo? No, que regule el que no se puede ir con una charanga por la calle a determinadas horas de la ciudad, disfrazado de lo que sea. Eso lo han hecho ya en otras capitales. Y en política municipal no hay que inventarse nada, ¿eh? Hay que copiar lo que funciona bien en otro sitio. A mí aquí me dijeron, cuando yo denunciaba que estaban convirtiendo el centro de la ciudad en el paraíso de los grafiteros, me dijeron que es que los grafitis no se pueden quitar porque no hay una máquina que los quite. Claro que los quitan, hombre. En Oviedo la tienen. Me fui a Oviedo y me hice un vídeo enseñando cómo funciona la máquina. Ahora la han comprado hace poco, o están ya licitándola. En política municipal hay que copiar lo que otros han hecho bien. Hay ya ciudades como, creo que en Granada incluso y Málaga, que han cambiado, han endurecido la ordenanza y tú no puedes ir disfrazado de lo que sea por la calle con una charanga detrás a las 3 de la tarde. No, pues no. José Luis Sanz, un último mensaje para todos los sevillanos y su cámara a todo el electorado. Bueno, yo sueño con una ciudad en la que seguramente sueñan también muchos sevillanos y muchas sevillanas. Una ciudad cómoda, una ciudad amable, una ciudad con sus calles limpias, una ciudad segura donde se pueda aparcar, una ciudad donde se viva igual de bien en cualquier barrio, una ciudad donde dentro de unos años no tengamos los barrios más pobres de España, donde los jóvenes tengan igualdad de oportunidades, donde los jóvenes tengan empleo también, una ciudad con infraestructuras para crecer, que atraiga empresas, que atraiga industria, que genere empleo de calidad, y esa es la ciudad en la que yo llevo 2 años trabajando y en la que seguramente muchos sevillanos y sevillanas creéis también. Yo os pido vuestra confianza y vuestro voto para conseguir entre todos esa ciudad en la que muchos soñamos. Os pido vuestra confianza y os pido el voto para el Partido Popular, el voto útil, el voto de la gestión, el voto que nos aleja de los extremos y el voto que me va a permitir trabajar para mejorar la calidad de vida en los barrios de Sevilla. José Luis Sanz, candidato popular a la alcaldía de Sevilla, le deseamos suerte y acierto. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien, muchísimas gracias. Amigo Fermín, pues muchísimas gracias. Hasta mañana con el candidato del PSOE. Sí, señor, hasta mañana con Antonio Muñoz y el domingo que tendremos pues todo lo que deparen las urnas. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Hasta Fermín. luego. Pues nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Falta nada para que acabe esta campaña electoral. El próximo domingo, elecciones municipales en Sevilla.